Oración urgente y milagrosa. A San Antonio de Padua. Para la liberación de deudas. Un guión sagrado de oración intercesora. En video. La oración ferviente del justo tiene mucho poder y produce grandes resultados. Santiago 5:16. Hay un tipo de sufrimiento que los problemas económicos generan y que la mayoría de las personas nunca menciona en voz alta. No se trata solo de números. No son solo los estados de cuenta que llegan por correo ni las llamadas que uno ha aprendido a temer. Es el peso que te sigue de cuarto en cuarto. Es la forma en que te quedas despierto a las 2 de la madrugada, haciendo los mismos cálculos una y otra vez, llegando siempre a la misma conclusión imposible. Es ese vacío que sientes en la mesa del comedor cuando sonríes a tu familia y finges que todo está bien, cuando por dentro estás contando los días para una fecha límite que nadie más conoce. La deuda no es solo una condición financiera. Para muchas personas, ello se convierte en el aire que respiran, denso, viciado y aparentemente imposible de escapar. Si eso es lo que estás viviendo hoy, este video no es una coincidencia. No llegaste aquí por casualidad. El Dios que cuenta los cabellos de tu cabeza y guarda cada una de tus lágrimas en un frasco, ese mismo Dios guió tu mano hasta esta oración hoy. Él ve la carga que estás cargando. Conoce cada número en esa columna de deudas. Está consciente de cada acreedor, cada fecha límite, cada noche sin sueño. Y no te ha abandonado. Eso es lo primero que necesitas saber antes de que se pronuncie una sola oración. No has sido olvidado. Lo que estás a punto de vivir es un momento de intercesión sagrada y urgente. Vamos a orar juntos, con honestidad, con valentía, con desesperación si es necesario, invocando a uno de los intercesores más poderosos que el cielo ha conocido. San Antonio de Padua, el hacedor de milagros, la voz de los pobres, el que encuentra lo perdido, el restaurador de lo que parecía permanente e irremediablemente perdido. Vamos a llevar tu deuda, tu desesperación, tu ruina financiera a sus pies y pedirle que la lleve ante el trono del Dios viviente. Bienvenido. Desde donde quiera que estés viendo esto, ya sea por la mañana todavía en cama, a medianoche cuando la preocupación no te deja dormir, o por la tarde porque te escabulliste a orar porque no sabías qué más hacer. Bienvenido. Estás en el lugar correcto. Estás haciendo lo correcto. Y Dios está listo para encontrarse contigo aquí. La intención de esta oración es clara y urgente. Pedimos juntos un milagro de liberación de deudas por intercesión de San Antonio de Padua. No una pequeña mejora. No una solución parcial. Un milagro. El tipo que hace que la gente se detenga y diga, solo Dios pudo haber hecho esto. Eso es en lo que confiamos. Eso es lo que nos atrevemos a pedir. Y lo pedimos con plena fe de que es posible, porque para Dios nada, absolutamente nada, es imposible. Antes de continuar con esta oración, si estás viendo esto ahora mismo y le estás creyendo a Dios por algo, lo que sea, tómate 30 segundos y dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta oración hoy. Suscríbete a este canal para no perderte nunca un momento como este. Tu pequeño acto de fe en este momento es en sí mismo una oración. Yo dice, creo que algo está a punto de cambiar. Únete a la comunidad de creyentes que en este momento eligen la fe por encima del miedo. No estás solo en esta habitación. Para entender por qué hoy invocamos a San Antonio, necesitas conocer quién fue en verdad, no la estatua en el jardín, no la figura en la estampa de oración, sino el hombre vivo, ardiente y lleno del fuego de Dios que caminó por esta tierra y la encendió con el amor de Dios. Fernando Martins de Bulloes nació en Lisboa, en Portugal, en 1195, en el seno de una familia noble y acomodada. Tenía todas las ventajas que el mundo podía ofrecer. Podría haber vivido una vida cómoda y prestigiosa. Sin embargo, siendo joven, lo abandonó todo y entró a la vida religiosa, uniéndose eventualmente a la orden franciscana, tras ser profundamente conmovido por el martirio de los primeros misioneros franciscanos, hombres que entregaron sus vidas predicando el Evangelio en Marruecos. Eligió la pobreza. Eligió la oscuridad. Eligió estar del lado de los pobres
y los que sufren en un tiempo en que los poderosos los despreciaban sin vergüenza. Y fue en esa elección, la elección de vaciarse a sí mismo, donde Dios lo llenó de algo que el mundo no puede fabricar: auténtica autoridad espiritual. Cuando Antonio predicaba, los pecadores más endurecidos lloraban. Cuando oraba sobre los enfermos, estos se levantaban. Cuando alzaba su voz en intercesión, el cielo se inclinaba a escuchar. No fue un santo porque fuera perfecto, sino porque lo entregó todo a un Dios que sí lo es. El Papa Gregorio IX lo llamó el Arca del Testamento y el repositorio de la Sagrada Escritura. Fue canonizado en 1232, apenas un año después de su muerte, una de las canonizaciones más rápidas en la historia de la Iglesia, porque los milagros no eran rumor ni leyenda. Estaban documentados, presenciados e innegables. Y aquí está lo importante acerca de santos como Antonio. La muerte no puso fin a su ministerio. Lo amplió. Porque Antonio ahora está en la plena presencia de Dios, libre de las limitaciones de un cuerpo humano, capaz de orar con una claridad y poder que ningún santo terrenal jamás pudo. Hoy es más capaz de interceder por ti que cuando caminaba por las calles de Padua hace 8 siglos. Detente y piensa en eso por un momento. El mismo hombre que detuvo en seco a una multitud en un mercado de pescado, y que hizo que los peces en el puerto sacaran la cabeza del agua como si estuvieran esforzándose por escuchar su predicación. Ese hombre está orando por ti ahora mismo si se lo pides. Eso no es mitología. Esa es la fe católica, arraigada en la Escritura, arraigada en la verdad de que quienes mueren en Cristo no dejan de existir. Simplemente pasan a un lugar donde su amor, su oración y su intercesión son más poderosos que nunca. Algunas personas se sienten inciertas sobre pedir ayuda a los santos. Si se preguntan si es apropiado, si está respaldado por las Escrituras, si añade una barrera entre ellas y Dios. Así que antes de que esta oración profundice, aclaremos esto con gentileza y claridad. La carta de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice sin rodeos: la oración ferviente del justo tiene mucho poder y produce grandes resultados. San Antonio fue justo, no por su propia fuerza, sino por la gracia de un Dios que perfecciona lo que comienza. Y la Iglesia Católica siempre ha entendido que la muerte no aparta a los justos de la comunidad, sino que los perfecciona en ella. Cuando le pedimos a San Antonio que ore por nosotros, estamos haciendo exactamente lo que hacemos cuando llamamos a un amigo fiel por teléfono y le decimos: por favor, ora por mí, estoy en problemas. No estamos reemplazando a Dios. No estamos rodeando a Jesús. Estamos uniendo nuestras oraciones a la oración de alguien que ya está de pie en la presencia de Dios, alguien cuya intercesión lleva el peso de una vida completamente entregada a Cristo. El propio Jesús dijo en Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Antonio permaneció en Cristo. Sus palabras estaban empapadas de Cristo. Cuando él pide, el Padre escucha. Y el libro del Apocalipsis nos brinda una imagen que debería dejarnos sin aliento. En el capítulo 8, versículo 4, Juan describe una visión de los santos en el cielo que sostienen copas de oro llenas de incienso, que el texto nos dice son las oraciones del pueblo de Dios en la tierra. Los santos en el cielo sostienen nuestras oraciones. Las presentan ante Dios. Interceden con ellas. Lo que estás orando hoy no desaparece en el aire vacío. Está ascendiendo. Está siendo recogido. Está siendo sostenido por manos santas y llevado ante el trono de la gracia por alguien que te ama con un amor refinado por la eternidad. ¿Entiendes lo que eso significa para tu situación en este momento? Tu deuda, tu desesperación financiera, tu terror de medianoche, todo ha sido visto por Antonio. Todo ha sido elevado. La pregunta no es si Dios es capaz de responder. La pregunta es si te atreverás a creerlo mientras la respuesta todavía se está formando. Detengámonos aquí por un momento. Porque hay algo que debe decirse y que muy pocos videos de oración dirán. Algunos de ustedes que ven esto sienten vergüenza. Sienten que se metieron en esta deuda por malas decisiones, por haber confiado en las personas equivocadas,
por elecciones tomadas en desesperación que solo empeoraron las cosas. Y esa vergüenza les ha dicho calladamente que no merecen pedirle ayuda a Dios, que primero deben arreglarlo por su cuenta, que la oración es para personas cuyos problemas no son su culpa. Esa voz te está mintiendo, completa y cruelmente mintiéndote. El Dios de las Escrituras no espera inocencia antes de ofrecer misericordia. No califica tu valor antes de liberar provisión. El hijo pródigo volvió a casa ensayando su confesión, convencido de que ya no era digno de ser llamado hijo, y su padre corrió a su encuentro antes de que pudiera terminar el discurso. Dios no te exige que pruebes que merecías algo mejor. Solo pide que vengas. Y hoy viniste. Estás aquí. Eso es suficiente. La deuda no te descalifica del milagro. La vergüenza no cancela la oración. Y cualquiera que sea la elección que te llevó a este momento, la gracia de Dios es más grande que todas ellas. Tráelo todo hacia adelante. Trae las decisiones que lamentas. Trae los préstamos que nunca debiste haber tomado. Trae el negocio que fracasó, el empleo que se perdió, la persona que te dejó con facturas que no esperabas. Tráelo todo a esta oración. Dios no le teme a nada de eso. Tampoco San Antonio. En los Salmos, David, un hombre que sabía lo que era estar desesperado, perseguido, en quiebra de espíritu y de circunstancias, clamó en el Salmo 34 con estas palabras. Este pobre clamó, y el Señor lo escuchó y lo libró de todas sus angustias. De todas sus angustias. No de algunas. No de las que parecían razonables. De todas. David no era un hombre perfecto. Era un hombre profundamente imperfecto, que fallaba repetidamente y se arrepentía apasionadamente. Y Dios lo libró de todas sus angustias. Ese mismo Dios es tu Dios hoy. En Filipenses 4:19, el apóstol Pablo escribe con absoluta confianza: Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. No algunas necesidades, no las educadas y manejables, todas las necesidades. Las riquezas a las que se hace referencia allí no son riquezas terrenales, son las riquezas de la gloria, o el tesoro inagotable de un Dios que creó el universo de la nada, y no considera difícil convertir la imposibilidad financiera en provisión. Ese Dios está mirando tu situación ahora mismo, y tiene riquezas que liberar que ninguna cuenta bancaria en la tierra puede competir. El profeta Jeremías registra estas palabras del Señor en el capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de prosperidad y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Un futuro. No un futuro enterrado bajo deudas. No un futuro definido por la vergüenza financiera. Un futuro de esperanza, de prosperidad, de libertad. Ese es el plan declarado de Dios para la vida de quien se acerca a Él con fe. Y al acudir a esta oración hoy, te estás alineando con ese plan. Y quizás lo más penetrante de todo, Jesús dice en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estás cansado. Si la carga es innegable. Y Él no espera que llegues reparado. Te llama a venir exactamente como eres. Agotado, con miedo, endeudado, inseguro, y recibir el descanso que solo Él puede dar. Ese descanso no es pasividad. Es la paz profunda e inamovible que viene de saber que tu problema ha sido puesto en manos infinitamente mayores que las tuyas. Hay una razón por la que a lo largo de la historia católica, los pobres siempre han encontrado su camino hacia San Antonio. No es solo tradición, es un historial probado. Hay una razón por la que las iglesias en Brasil, en Italia, en Portugal, en Filipinas, iglesias en todos los rincones del mundo católico, tienen cajas llamadas Pan de San Antonio, donde los fieles depositan limosnas para los pobres en su nombre. Esa tradición comenzó con una madre en Bolonia, Italia, en el siglo XIII, cuyo hijo había caído en un barril de agua y se ahogaba. Ella clamó a San Antonio y prometió que si su hijo era salvo, daría el peso del niño en grano para los pobres. El niño fue salvado. La madre cumplió su promesa, y la tradición de dar en nombre de Antonio como acto de gratitud por los milagros recibidos nunca se ha detenido.
Pero más allá de las tradiciones, hay historias reales, documentadas y específicas que la Iglesia ha examinado y verificado a través de los siglos. Hay el relato registrado en las crónicas franciscanas tempranas, de un joven en Padua al que le habían robado todo lo que poseía mientras viajaba, su dinero, su caballo, sus pertenencias, y fue dejado en la indigencia en una ciudad extraña. Rezó una novena a San Antonio en una pequeña capilla al borde del camino. Al séptimo día de su oración, un extraño se le acercó con la cantidad exacta que había perdido, explicando solo que sentía una urgencia interior que no podía explicar para encontrar a este joven y dársela. Y el extraño desapareció antes de que se pudiera intercambiar un nombre. Está la historia, transmitida en comunidades católicas portuguesas, de una viuda que quedó con 6 hijos y una deuda que su difunto esposo había contraído con un comerciante local. El comerciante no era un hombre cruel, pero necesitaba que le pagaran. Su propia familia dependía de ello. La viuda no tenía nada. Sí colocó una petición escrita a los pies de la estatua de San Antonio en su iglesia parroquial y oró durante 9 días. Al 9º día, el comerciante llegó a su puerta, no a cobrar, sino a perdonar. Dijo que había soñado 3 noches seguidas con un hombre vestido, con un hábito marrón de pie, en la puerta de la viuda, y que ya no podía seguir añadiendo a su carga. Perdonó la deuda por completo y la envió con una bolsa de alimentos además. Este tipo de historias no se fabrican solas. Pasan de generación en generación porque son verdaderas, porque las personas que las vivieron se las contaron a sus hijos, quienes se las contaron a sus hijos, quienes nos las contaron a nosotros. Y la Iglesia siempre ha reconocido en San Antonio un carisma singular para la intervención financiera, para la recuperación de lo que fue robado, la restauración de lo que se perdió y la disolución de la deuda que se había convertido en una cadena alrededor del cuello de los pobres. Si no es solo un santo de las cosas perdidas, es un santo de la esperanza perdida, y se especializa en devolverla. Aquí hay una pregunta que puede aterrizarte de manera diferente a lo que esperas. ¿Cuál es el número más grande que crees que Dios puede mover realmente? Porque si eres honesto, la mayoría de nosotros tenemos un límite, un punto en el que nuestra fe cede silenciosamente a nuestra lógica. Decimos que creemos que Dios puede hacer cualquier cosa, pero luego nuestra deuda alcanza cierta cantidad y algo en nuestro interior dice, de acuerdo, pero eso no, esa cantidad no, eso está demasiado lejos. ¿Dónde está ese límite para ti? ¿Cuál es el número que en secreto te ha convencido de que tu situación es la excepción? ¿El único caso demasiado enredado incluso para que el cielo lo alcance? Nómbralo. Nombra el número. Nombra al acreedor. Nombra la fecha límite. Porque Dios ya lo sabe, y no le teme. El mismo Dios que alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces, que multiplicó el aceite de una viuda hasta que cada jarra de la aldea quedó llena, que pagó un impuesto del templo con una moneda encontrada en la boca de un pez. Ese Dios no está sudando por tu deuda. Está esperando que tu fe alcance su capacidad. Oremos. Entremos en esta oración juntos. Si tienes una cantidad específica de deuda en mente, sosténla en tu corazón mientras comenzamos. Si hay un nombre, un acreedor, o una institución financiera, sosténlo también. Si hay una fecha límite que te presiona, un día que se siente como el borde de un precipicio, tráela al frente en tu corazón. Dios no le teme a los detalles específicos, trabaja con ellos. Y San Antonio, que sabe lo que es sentarse con los pobres que sufren y escuchar los detalles de sus vidas, no le teme a los tuyos. Oh San Antonio de Padua, hacedor de milagros y fiel servidor de Jesucristo, me presento ante ti hoy no desde un lugar de fortaleza, sino desde un lugar de gran necesidad. He estado cargando un peso que se ha vuelto más pesado de lo que puedo soportar solo. La deuda que debo se ha convertido en algo más que números en una página. Se ha convertido en un peso sobre mi alma, una sombra sobre mis días, un temor que me visita de noche. Te pido, por el amor que siempre has tenido por los pobres y los desesperados, que escuches mi oración hoy y la lleves ante el trono de Dios. Tú que fuiste llamado el que encuentra lo perdido, y os te pido que encuentres lo que yo he perdido. No solo mi estabilidad financiera, aunque la necesito desesperadamente,
sino mi paz, mi esperanza, mi sentido de que hay un camino a través de esta oscuridad. Esas cosas también se han perdido, y las necesito de regreso tan urgentemente como necesito que la deuda sea resuelta. Ayúdame a encontrarlas de nuevo, San Antonio. Ayúdame a encontrarlas en esta oración. Padre Celestial, no eres un Dios que mira la columna de deudas y se encoge de hombros. Eres el Dios que habló el mundo a la existencia. Eres el Dios que divide los mares, que llueve provisión desde el cielo, que envía cuervos a alimentar a los profetas en el desierto. Nunca has mirado una necesidad humana y dicho, eso está más allá de mí. Y así te traigo esta necesidad ahora, mediante la intercesión de San Antonio, con todo lo que tengo. Mi fe, mi desesperación, mi anhelo, mi disposición a confiar en ti incluso cuando no entiendo lo que estás haciendo. Señor, Sao conoces la deuda específica que cargo. Sabes a quién le debo y cuánto debo, y cuáles serán las consecuencias si esto no se resuelve. No te estoy diciendo nada que no sepas ya. Simplemente elijo, en este momento, ponerlo a tus pies en lugar de seguir cargándolo solo. He estado cargándolo solo durante demasiado tiempo. He estado perdiendo el sueño, la alegría, el sentido de quién soy fuera de esta situación financiera. Y estoy listo para recibir la ayuda que solo tú puedes dar. ¿Puedo decirte algo que podría sorprenderte? El momento en que decidiste darle play a este video, el momento en que elegiste la oración sobre el pánico, hiciste algo espiritualmente significativo. Declaraste, aunque fuera en silencio, que crees que la oración funciona. Declaraste que no te has rendido. Declaraste que hay un Dios que escucha y que estás dispuesto a hablarle una vez más, incluso después de todas las veces que sintió como si las palabras se disolvieran en el silencio. Esa decisión no es pequeña. El cielo no la pasó por alto. Y ahora, porque tomaste esa decisión, estás en esta oración. No estás mirando desde afuera, estás dentro. Cada palabra pronunciada aquí se dice contigo y por ti. No estás solo en esta habitación. Estás rodeado por las oraciones de todos los demás que están viendo, por la intercesión de San Antonio, por el amor de un Dios que te llamó aquí hoy por una razón. San Antonio, te invoco de nuevo. Y llamo al poder de tu intercesión con la plena fe que la Iglesia Católica siempre ha puesto en las oraciones de los santos. Invoco los siglos de testimonio, los milagros, las restauraciones, las deudas disueltas y las cadenas rotas, y añado mi historia a ese largo y vivo registro. Creo que me escuchas. Creo que actuarás en mi nombre. Creo que mientras estas palabras surgen de mis labios o de mi corazón, ya estás presentando mi necesidad ante el Padre. Te pido específicamente, San Antonio, ya que intercedas por la recuperación de mi estabilidad financiera. Te pido que le supliques a Dios la disolución o reducción de mis deudas, ya sea mediante ingresos inesperados, mediante la misericordia de los acreedores, mediante alivio legal, mediante una oportunidad de negocio que aún no he visto, o mediante un milagro tan claro y directo que nadie que lo escuche pueda atribuirlo a nada más que a la mano de Dios. No le prescribo el método al cielo, solo nombro la necesidad y confío en aquel que responde. Pido que se ablanden los corazones de aquellos a quienes les debo. Señor, así como moviste el corazón del faraón, así como causaste que Ciro, el rey persa, liberara a toda una nación cautiva, puedes mover el corazón de cada acreedor que tiene un reclamo contra mí. Puedes hacerles ofrecer misericordia que no habían planeado dar. Puedes impulsarlos hacia el perdón, la reestructuración, la liberación. Nada está más allá de tu influencia. Si o ningún corazón humano está fuera de tu alcance. Pido que esa influencia divina sea ejercida en mi favor. Pido sabiduría. No solo provisión, sino sabiduría, porque parte de mi necesidad no es solo dinero sino comprensión. Muéstrame dónde he sido imprudente. Muéstrame los hábitos que me han mantenido en este ciclo. Muéstrame el camino a seguir que no sea solo una solución a esta deuda, sino una senda hacia la integridad financiera. Quiero ser libre de esta carga, verdaderamente libre, y no solo temporalmente aliviado. Dame la sabiduría para mantenerme libre una vez que llegue el avance.
Pido paz en la espera. Señor, esto es quizás lo más difícil de pedir, porque la espera es donde la fe se pone a prueba con más severidad. Cuando llega la factura y la cuenta está vacía, cuando la fecha límite está a días y no ha aparecido ninguna solución, cuando todo en mí quiere entrar en pánico, en esos momentos, y que la paz de Cristo que Pablo describe en Filipenses 4:7 guarde mi corazón y mi mente. Que esa paz me mantenga firme mientras tú trabajas en lo oculto. Que sea una señal para mí y para todos los que me rodean de que confío en un Dios que no falla. María, Madre de Dios, me vuelvo a ti en esta oración también. Tú que sosteniste al Dios del universo en tus brazos como un recién nacido, ¿sabes algo acerca de confiar en Dios en circunstancias imposibles? Cuando el ángel te dijo que concebirías y darías a luz a un hijo siendo virgen, la lógica humana de esa situación era imposible, y dijiste, hágase en mí según tu palabra. Esa entrega, ese sí radical a algo que tu mente no podía comprender completamente, ese es el sí que hoy intento decir. Ayúdame a decirlo. Ayúdame a que lo signifique de verdad. Tú que estuviste al pie de la cruz cuando toda esperanza parecía morir, sabes lo que es soportar una situación que parece no tener salida. Y no huiste de ese monte. Te quedaste. Y al tercer día fuiste vindicada de una manera que sacudió los cimientos de la historia. Madre, quédate conmigo en esto. No me dejes huir de la cruz de este sufrimiento financiero. Ayúdame a soportarlo con la misma quietud fiel que mostraste en el Calvario, confiando en que la resurrección viene. Y cuando estés ante tu Hijo Jesús, como solo una madre está ante su Hijo, lleva mi nombre. Lleva mi necesidad. Pídele que me mire con los ojos que volvió hacia Caná, donde había un problema, una escasez, una vergüenza, una necesidad, y Él actuó porque tú se lo pediste. Creo que volverá a actuar hoy porque tú lo pides de nuevo. Madre del perpetuo socorro, sé perpetua en tu intercesión por mí ahora. Si esta oración está moviendo algo dentro de ti en este momento, si algo en tu pecho ha cambiado, si ha brotado una lágrima que no esperabas, si por primera vez en mucho tiempo algo que se siente como esperanza está comenzando a surgir, no te alejes de esto. Y Dale, me gusta a este video ahora mismo, y deja que esta oración llegue a alguien más que esta noche esté sentado en la oscuridad financiera. Hay alguien al borde de la desesperación que necesita ver este video. Tu clic podría ser lo que se lo envíe. Compártelo. Suscríbete a este canal. Deja que esta comunidad de oración siga creciendo. Lo que hagas aquí importa más allá de esta pantalla. La tradición de la novena a San Antonio es una de las más antiguas y amadas en la Iglesia Católica. Una novena, del latín para 9, refleja esos 9 días que los apóstoles y María pasaron en el cenáculo después de la ascensión, orando y esperando al Espíritu Santo. 9 días de perseverancia. 9 días de negarse a rendirse. 9 días de mantener la oración abierta, incluso cuando nada visible estaba cambiando. Y luego vino Pentecostés. Luego el fuego. Luego la respuesta que lo transformó todo. La novena a San Antonio, rezada especialmente los martes, el día asociado desde hace mucho con su intercesión en la tradición católica, ha sido acreditada con milagros demasiado numerosos para contarlos en 5 continentes y 8 siglos. Los creyentes la han rezado en tiempos de guerra, de hambruna, de enfermedad, de colapso financiero. Han encendido velas en su honor en pequeñas capillas de piedra, en colinas portuguesas, en grandiosas iglesias barrocas en Brasil, en simples salas de reuniones parroquiales en la Irlanda rural. Y las respuestas han llegado, quietamente, dramáticamente, inesperadamente, innegablemente. No tienes que esperar a un martes para comenzar. No tienes que estar en una iglesia. No tienes que tener una vela, una estatua o una estampa de oración. Lo que la tradición pide es más sencillo que cualquiera de esas cosas. Sinceridad. Perseverancia. Disposición para seguir pidiendo incluso cuando la respuesta aún no ha llegado. Eso es todo. Y hoy lo trajiste. Estás aquí. Estás pidiendo. Ese es el comienzo de una novena que Dios responderá a su tiempo y a su manera. Hay algo poderoso en la dimensión comunitaria de esta oración. Ahora mismo, mientras ves esto, hay otros que ven contigo. Personas en diferentes países,
diferentes idiomas, diferentes niveles de desesperación financiera, todos atraídos a esta misma oración en este mismo momento. Algunos tienen deudas más pequeñas que las tuyas. Algunos tienen deudas más grandes. Algunos han estado orando durante semanas y están comenzando a perder la esperanza. Algunos acaban de llegar al punto de crisis y están orando por primera vez en años. Pero todos están aquí. Y cuando 2 o 3, o 2 o 3 miles, se reúnen en su nombre, algo sucede. Jesús lo prometió. Sucede aquí, en el encuentro de esta oración. Aquí hay algo que la mayoría de las personas no sabe sobre San Antonio. En vida, era conocido específicamente como defensor de los deudores. En la Italia del siglo XIII, era legal encarcelar a las personas por deudas, encerrarlas en la cárcel cuando no podían pagar lo que debían. Antonio predicó abiertamente contra esta práctica. Confrontó a los poderosos en nombre de los impotentes. Usó su influencia para abogar por quienes habían sido aplastados por la obligación financiera, y lo hizo a riesgo personal. Su preocupación por los quebrantados financieramente no era una caridad abstracta, era específica, práctica y valiente. Entonces, ni cuando hoy lo invocas para que te ayude con tu deuda, estás llamando a un hombre que pasó su vida terrenal interponiéndose entre los pobres endeudados y quienes los explotarían. Estás llamando a alguien que siempre ha estado del lado correcto de este asunto. No es una figura distante sin comprensión de lo que significa ser aplastado financieramente. Es un defensor incansable, de siglos de antigüedad, exactamente del tipo de avance que estás pidiendo. Fue hecho para esta intercesión. Y fuiste guiado a esta oración para que Él pudiera ejercerla en tu nombre. Volvamos a la oración con ese conocimiento vivo en nosotros. Hablemos ahora con la confianza que proviene no de nuestro propio historial, sino del de Antonio, y del historial de un Dios que nunca, ni una sola vez, en toda la historia humana, ha dejado un clamor sincero de ayuda con un silencio permanente. San Antonio, fiel patrono de los pobres y poderoso amigo de Dios, te invoco ahora con todo lo que me queda. Oh, no finjo estar bien. No te ofrezco palabras pulidas ni devoción ensayada. Te doy lo que realmente tengo: un corazón cansado, una vida que se siente apretada por todos lados y una necesidad desesperada de que el Dios del cielo descienda a los detalles de mi situación financiera y haga lo que solo Él puede hacer. Te invoco para que me ayudes a llevar esa necesidad ante Él. Señor Jesús, nombro mi deuda ante ti ahora. No la nombro con vergüenza. La nombro con fe. La fe de que nombrarla en oración es diferente a nombrarla con miedo. En la oración te la doy. En el miedo la cargo solo. Elijo hoy dártela. Cada cuenta. Cada acreedor. Cada cargo de intereses que ha crecido más allá de lo que jamás esperé. Cada pago que he perdido. Cada conversación que he tenido demasiado miedo de tener. Cada decisión financiera que ha agravado esta situación hasta lo que es hoy. Lo pongo todo ante ti. No para condenarme, y así no para liberarlo, para decir: esto es más de lo que puedo cargar, y tú eres más que capaz de cargarlo por mí. Declaro por fe que ya estás actuando. Todavía no puedo verlo. Los números no han cambiado en el estado de cuenta. Las llamadas no han cesado. La fecha límite no se ha movido. Pero declaro por fe, la fe de Hebreos 11:1, que llama como si fueran a las cosas que aún no se ven, que estás obrando en los lugares invisibles de mi situación ahora mismo. Estás moviendo corazones. No estás abriendo puertas. Estás preparando provisión que aún no he descubierto. Estás alineando circunstancias de maneras que yo no podría orquestar en 1000 años de intentarlo. Declaro por la sangre de Jesucristo que toda cadena de esclavitud financiera sobre mi vida está siendo rota. Todo espíritu de deuda, de pobreza, de escasez, de insuficiencia, lo rechazo en el nombre de Jesús. Soy hijo de Dios. No estoy destinado a ser aplastado por la deuda. Y no estoy destinado a pasar el resto de mi vida ahogado. La palabra de Dios dice en Gálatas 3:13 que Cristo nos ha redimido de la maldición. La esclavitud financiera es parte de esa maldición, y hoy reclamo mi redención de ella mediante la intercesión de San Antonio en el nombre de Jesucristo.
¿Cuánto tiempo llevas orando por esto? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Años? ¿Ha habido momentos en que casi te rendiste, sí, cuando oraste por última vez con la cláusula silenciosa en tu corazón de que esa sería la última vez que pedirías? ¿Has hecho tratos con la desesperación, dejándola acercarse mientras intentabas mantener tu fe intacta? No estás solo en eso. Cada persona en las Escrituras que recibió un milagro esperó más de lo que quería. Abraham esperó décadas por el hijo prometido. José pasó años en prisión antes de que el sueño se hiciera realidad. Y el pueblo de Israel vagó 40 años en un desierto que debería haber sido un viaje de 11 días. La espera no es evidencia de que Dios esté ausente. A menudo es el suelo mismo en el que se está preparando el milagro, raíces que crecen bajo tierra que un día brotarán en una flor que asombra a todos, especialmente a quien plantó la oración. No te rindas hoy. Estás más cerca de lo que crees. Padre Celestial, te pido una intervención específica en mis finanzas. Y pido una fuente de ingresos inesperada, algo que yo no podría haber fabricado ni predicho por mi cuenta. Una ganancia inesperada. Un acuerdo. Una oferta de trabajo. Una herencia. Un cheque que llega de algún lugar en el que había dejado de pensar. Un cliente que vuelve. Un contrato que se materializa. Una puerta que se abre en una pared en la que había dejado de creer que había una puerta. Eres el Dios de lo inesperado. Eres el Dios de la provisión sorpresa. Y te pido que me sorprendas de una manera que no deje ninguna duda. Esto fuiste tú. Te pido que me des favor con acreedores e instituciones financieras. Dame las palabras para decir cuando responda esa llamada telefónica que he estado evitando. Dame sabiduría en negociaciones para las que me siento completamente no preparado. Envía personas a mi situación financiera que tengan la influencia, la compasión y la disposición de ayudar a reestructurar lo que parece una obligación insuperable. Tú moviste a Nehemías de ser copero en una corte persa a ser el gobernador de una Jerusalén reconstruida, porque pusiste sobre él un favor que ninguna estrategia humana podría haber fabricado. Mueve ese mismo favor hacia mi mundo financiero hoy. Te pido provisión en las brechas, las pequeñas necesidades diarias que se pierden en la sombra de la deuda mayor, pero que son igualmente reales e igualmente urgentes. Comida en la mesa, servicios públicos que sigan funcionando, transporte al trabajo, y las pequeñas dignidades cotidianas de una vida funcional que la deuda amenaza con arrebatar. Alimentaste a Elías mediante cuervos y el frasco de una viuda que nunca se agotó. Eres el Dios de la provisión diaria, y te pido que lo pruebes en mi vida diaria mientras el milagro mayor toma forma. San Antonio, te pido que ejercites tu famosa intercesión una vez más en el ámbito de lo que se ha perdido y necesita ser encontrado. Lo que se ha perdido no es solo dinero. Es la versión de mi vida que existía antes de que esta deuda se convirtiera en el rasgo definitorio de cada día. Es la tranquilidad que solía sentir, la generosidad que solía practicar, los planes que solía hacer. Ayúdame a encontrar esas cosas de nuevo. Ayúdame a encontrar la fe que he ido perdiendo poco a poco a la ansiedad. Ayúdame a encontrar la esperanza que he estado gastando como gasté el dinero, sin darme cuenta de cuánto iba hasta que casi se acabó. Encuéntrame esas cosas. Devuélvelas. Y eres el que encuentra. Encuentra lo que he perdido. Había una mujer en Sao Paulo, Brasil, una trabajadora doméstica, madre soltera, criando a 3 hijos con un salario que apenas cubría el alquiler. Cuando su empleador rescindió su contrato sin el finiquito correspondiente, se quedó con facturas acumuladas y sin ingresos. Debía 3 meses de alquiler atrasado, facturas de servicios y un pequeño préstamo de una cooperativa de crédito del vecindario. No tenía ahorros. No tenía nada. Y una vecina le sugirió que rezara una novena a San Antonio, y así lo hizo, tranquila, humildemente, arrodillada en la pequeña cocina de su apartamento cada tarde durante 9 días mientras sus hijos dormían. Al 8º día, recibió una llamada de un abogado al que nunca había conocido. Su antiguo empleador, por razones que el abogado no podía explicar más allá de decir que el empleador tuvo un cambio de corazón, había autorizado un pago completo de finiquito más una compensación por despido injustificado.
La cantidad era más del triple de lo que necesitaba para saldar sus deudas. Lloró durante 1 hora. Luego regresó a la iglesia y encendió una vela ante la estatua de San Antonio, susurrando 2 palabras. Gracias. Esa historia es una entre miles. No sale en los periódicos. No es tendencia en las redes sociales. Vive en los corazones de las personas a quienes les ocurrió. Personas que estaban suficientemente desesperadas para orar y suficientemente fieles para seguir orando hasta que el cielo respondió. Eso es todo lo que separa un testimonio de una situación que todavía espera su resolución. Tiempo, fe y el rechazo a soltar. ¿Estás dispuesto a aguantar? ¿Estás dispuesto a rezar esta oración hoy y volver mañana y pasado mañana y el siguiente, no porque hayas descifrado la fórmula, sino porque crees que el Dios del cielo es real y que la intercesión de San Antonio es poderosa y que tu avance tiene tu nombre en él? Señor, vengo ante ti con urgencia. No porque dude de tu bondad, sino porque el tiempo apremia. La necesidad es ahora. El reloj de esta situación es real, y te pido que actúes conforme a la urgencia de mis circunstancias. Eres un Dios que responde a la urgencia. Jairo cayó a tus pies en pánico porque su hija se estaba muriendo, y fuiste con él. Los ciegos te gritaron en el camino, incluso cuando la multitud les decía que se callaran, y te detuviste. La mujer que había estado sangrando durante 12 años se abrió paso entre la multitud con fe desesperada, y sentiste el toque y la sanaste. Soy Jairo. Soy el hombre ciego en el camino. Soy la mujer que se abre paso entre la multitud. Mi situación es urgente. Mi necesidad es real. Y creo que te detendrás por mí. Creo que sientes el toque de esta oración llena de fe. Y creo que la sanación financiera, el alivio práctico, la restauración del mundo real, se acerca hacia mí incluso mientras rezo estas palabras. San Antonio, golpea las puertas del cielo en mi nombre. Tú que nunca tuviste miedo de decir la verdad al poder. Nunca tuviste miedo de estar en lugares incómodos y hacer oír tu voz. Alza tu voz por mí hoy. No porque sea digno de ello por mí mismo, sino porque así eres tú. Eso es lo que haces. Ese es el ministerio que Dios te encomendó, no solo en Padua, y no solo en el siglo XIII, sino ahora, hoy, para siempre. Intercede por mí con el mismo fuego que una vez detuvo a una mula en seco, que una vez convirtió a los peces en testigos, que una vez hizo que una congregación de pecadores cayera de rodillas en una de las grandes ciudades de Italia. Intercede por mí con ese fuego. Confieso mi fe en voz alta, en este momento, ante Dios y todo el cielo. Creo que mi deuda será resuelta. Creo que la provisión está en camino. Creo que cuando mire atrás a esta temporada de mi vida desde el otro lado del avance, podré rastrear las huellas dactilares de Dios en cada día, cada oración aparentemente no respondida, cada momento de silencio que en realidad era el sonido del cielo preparando algo que todavía no podía ver. Creo esto. Elijo esto. Lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Sabes lo que está ocurriendo ahora mismo mientras oras? En algún lugar del mundo, y alguien que rezó esta misma oración hace semanas acaba de recibir su avance. Está al teléfono con un acreedor que accedió a un acuerdo que pensaba que era imposible. Está abriendo un correo electrónico con una oferta de trabajo que había dejado de esperar. Está sosteniendo un cheque que nunca creyó que llegaría. Y está llorando, no de miedo esta vez, sino de gratitud, de alivio, del reconocimiento abrumador de que Dios realmente lo hizo. Eso vas a ser tú. El mismo Dios. El mismo Antonio. La misma misericordia. La misma imposibilidad hecha posible. Vas a ser tú. Aferra eso. Aférralo con ambas manos y no lo sueltes. Padre, quiero orar ahora por algo que quizás parezca extraño junto a una oración por un avance financiero. Quiero orar por contentamiento en la espera. No resignación. No rendirse al milagro, sino el tipo de contentamiento que Pablo describe en Filipenses 4:11. He aprendido a estar contento en cualquier situación en que me encuentre. Aprendió eso. No fue automático. Vino mediante entrenamiento, mediante dificultades,
mediante la disciplina de elegir la confianza sobre la ansiedad una y otra vez hasta que la confianza se volvió más natural que el miedo. Te pido que comiences ese entrenamiento en mí. Enséñame a no medir tu fidelidad por la velocidad de tu respuesta. Enséñame a no confundir el retraso con la negación. Enséñame a encontrar evidencia de tu amor en los lugares donde he estado demasiado ansioso para mirar. En el hecho de que todavía tengo comida, y de que todavía hay aire en mis pulmones, de que todavía tengo este día en que puedo orar y creer y esperar. Enséñame que la gratitud no es ingenua cuando las cosas son difíciles. Es uno de los actos más poderosos de guerra espiritual que existen. Y déjame ejercerla ahora, incluso antes de que llegue la respuesta. San Antonio, mientras esta oración llega a su fin, quiero darte las gracias. No por resultados aún visibles, sino por tu fidelidad. Por 8 siglos de aparecer para las personas desesperadas. Por siglos de volver tu rostro hacia quienes clamaban tu nombre. Por todas las veces que el cielo se movió porque tú lo pediste. Gracias por ser el tipo de santo cuya intercesión no es teórica sino práctica, no distante sino presente, no reservada para lo extraordinario sino disponible para lo ordinario. Para personas como yo. Para personas con exactamente este tipo de necesidad. Y Señor, te doy gracias. Te doy gracias por la audacia que me diste para venir aquí y pedir. Te doy gracias por la fe, por pequeña que sea, que me impulsó a orar hoy, en lugar de simplemente desesperarme. Te doy gracias por la palabra de Dios que me dice que no eres indiferente al sufrimiento humano. Te doy gracias por Jesús, quien dejó la comodidad del cielo y entró en el desorden de la pobreza y la necesidad humanas, y murió para comprar mi libertad de toda clase de esclavitud. Incluida esta. Incluida la deuda. Incluido el miedo que la deuda trae consigo. Te doy gracias por la comunión de los santos, por la realidad viva de que nunca estoy solo cuando oro. Que cada oración que envío es unida a las oraciones de hombres y mujeres que han caminado por esta tierra, sufrido lo que yo estoy sufriendo, confiado en lo que yo intento confiar, y te encontraron fiel al final. No soy la primera persona que reza esta oración. No seré la última, pero estoy aquí hoy, y confío en que mi turno para el milagro es real. Antes de que esta oración concluya, quiero pedirte que hagas algo importante. Ve a la sección de comentarios ahora mismo, o en cuanto termine este video, y escribe tu petición de oración. Escribe amén si rezaste esta oración con nosotros hoy. Escribe la cosa específica por la que estás creyendo, ya sea una cantidad de deuda en particular, el nombre de un acreedor, una situación que parece imposible. Nómbrala públicamente, con fe, en esta comunidad. Hay algo poderoso en sacar tu oración del silencio y llevarla al habla, sacarla del aislamiento y llevarla a la comunidad. Santiago 5:16 dice que confesemos nuestras necesidades unos a otros y oremos unos por otros. Hazlo aquí. Estamos orando contigo. Y leeremos tu comentario y añadiremos nuestro acuerdo a tu fe. Si has estado viendo este video y esta oración te ha conmovido, si algo ha cambiado dentro de ti hoy que necesitabas que cambiara, por favor dale me gusta a este video y compártelo. ¿Hay alguien en tu lista de contactos ahora mismo que está ahogándose en deudas y no sabe a dónde acudir? Necesita esta oración. Necesita esta comunidad. Un solo clic tuyo podría cambiar la dirección completa de la semana de alguien, de su fe, de su vida. No esperes. Compártelo antes de cerrar este video. Suscríbete a este canal para que la próxima oración te encuentre antes de que tengas que buscarla. Deja que esto sea el comienzo de algo, no un momento único. Y cerremos este tiempo sagrado con una oración final, de todo corazón, de fe y entrega. San Antonio de Padua, hacedor de milagros, defensor de los pobres, que encuentra lo perdido, restaurador de lo quebrantado. Me paro ante ti una última vez en esta oración con las manos abiertas y el corazón rendido. He pedido todo lo que sé cómo pedir. He traído todo lo que sé cómo traer. He orado con la fe que tengo y he confiado en que Dios suplirá lo que le faltaba. Y ahora libero esta petición en tus manos. Llévala a Dios. Ponla ante el trono de la gracia donde estás sin cesar en la presencia de la Santísima Trinidad.
Presenta mi necesidad al Padre que me creó, al Hijo que me redimió, al Espíritu Santo que me sostiene. Pídeles, en mi nombre, que se muevan en mi situación financiera con poder, misericordia y prontitud. Pide un milagro. Pide con la autoridad de una vida completamente entregada a Dios. Pide con los 8 siglos de milagros detrás de ti como testimonio de la disposición de Dios para responder a través de tu intercesión. Pide y sigue pidiendo hasta que la respuesta llegue a mi vida. Señor Dios, cierro esta oración con un acto de confianza completa. No porque me sienta completamente confiado, sino porque lo elijo, porque la fe es una elección antes de ser un sentimiento, porque eres digno de confianza incluso cuando las circunstancias todavía no lo parecen. Confío en que escuchaste cada palabra de esta oración. Confío en que ya te estás moviendo en mi situación financiera de maneras que no puedo ver. Confío en que la intercesión de San Antonio es real y efectiva, y ya está alcanzando el salón del trono del cielo en mi nombre. Confío en que el avance que necesito está en camino, a tu tiempo, a tu manera, para tu gloria. Declaro que cuando llegue, daré testimonio. Y volveré a este espacio o iré a mi comunidad o le hablaré a alguien que necesite escucharlo y diré, Dios respondió. No falló. El milagro llegó. San Antonio intercedió. Y ahora sé, de una manera que no podría haber sabido antes, que la oración no es un pensamiento esperanzador. Es el acto más poderoso disponible para un ser humano. Mueve al cielo. Cambia las circunstancias. Restaura lo que se perdió y disuelve lo que aplastaba. Trae agua de la roca y pan del cielo y peces del mar vacío. Trae la liberación de deudas a un alma que se atrevió a pedir. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca contigo siempre. Que la intercesión de San Antonio de Padua, fiel y poderoso hacedor de milagros, lleve tus peticiones ante el trono de la gracia sin cesar. Que Nuestra Señora, Reina del Cielo y Madre del Perpetuo Socorro, te envuelva en su manto de protección y lleve tu nombre ante su Hijo con la ternura que solo ella posee. Que la paz de Cristo, esa paz que supera todo entendimiento humano, esa paz que ningún cobrador de deudas, ni ningún aviso de pago vencido, ni ningún pensamiento ansioso de medianoche puede robar, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús hoy y en todos los días venideros. Que veas tu milagro, que vivas para contar la historia. Que el avance llegue de una manera que no deje ninguna duda en las personas de tu vida sobre de quién fue la mano que lo hizo, y que el nombre de Jesucristo sea glorificado en tu liberación, ahora y para siempre. Ve en paz. Ve con fe. Ve sabiendo que el cielo te ha escuchado hoy, no porque tu oración fuera perfecta, sino porque tu Dios lo es, y Él no deja el clamor sincero de un hijo desesperado sin respuesta. Nunca. Jamás. Gracias por orar con nosotros hoy. Gracias por confiar. Gracias por quedarte hasta el final, porque las personas que se quedan hasta el final suelen ser las que estaban a un momento de perseverancia del punto de inflexión que necesitaban. Ese podría ser tú. Este momento, esta oración, podría ser tu punto de inflexión. Lo creemos. Estamos de acuerdo con tu fe ahora mismo. Por favor, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que lo necesite hoy. No lo pienses 2 veces. Simplemente envíalo a quien te venga a la mente. Suscríbete a este canal y regresa siempre que necesites orar, siempre que el peso se vuelva pesado de nuevo, siempre que necesites una comunidad que se ponga a tu lado en la fe. Y deja tu amén en los comentarios. Nombra tu milagro. Creamos juntos. Que Dios te bendiga. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros. Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente, ten misericordia de nosotros y líbranos. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Amén.